Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos por estar aquí. Muchas gracias también a nuestro ponente de esta noche, José Pedro Gómez Agüero Jiménez, que es el presidente de nuestra Sociedad Filatélica de Madrid y es vicepresidente de la Federación Española de Sociedades Filatélicas de FESOFI, que nos va a hablar sobre las variaciones de la marca de franquicia de 1908, en su último año de uso hasta 1993. José Pedro es académico de número de la Real Academia de Filatelia e Historia Postal y correspondiente de la Real Academia de la Mar. Es también jurado internacional FIP de Aerofilatelia e Historia Postal y nacional de temática y juvenil, y ha sido comisario por España en 15 exposiciones internacionales y más de una veintena de las nacionales. Sus principales colecciones tratan la intervención francesa en España entre 1793 y 1828, la aerofilatelia española, el correo naval extranjero en la Guerra Civil y un largo etcétera por el que ha obtenido medallas de oro grande en exposiciones nacionales e internacionales. Pero también colecciona, como tantos de nosotros, otros tópicos, en particular el tema naval, habiendo sido el fundador y presidente del Grupo de Trabajo Naval Poseidón. Otra área de trabajo ha sido, con la experiencia de sus más de 40 años de docencia, la filatelia juvenil, siendo el presidente de la Comisión de FESOFI desde 2007, así como el organizador de las exposiciones escolares que han atendido a cientos de miles de escolares en España desde 1998. Fue también coordinador de las conferencias de SOFIMA hasta el año 2012 inclusive, y hoy nos va a hablar de qué forma podemos divertirnos en filatelia con temas humildes, en este caso sobre cómo se habían modificado las franquicias en la fecha de su desaparición en 1993. Ese pequeño estudio en forma de colección se presentó en el Salón Mofila, Filatelia Moderna, de la exposición FEPA-FIA Spamer 96, alcanzando el primer premio. Y con esto, José Pedro, cuando quieras, pues puedes empezar. Muchas gracias por tu participación una vez más. Buenas noches ya a todos. Y bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que es muy humilde. Es decir, no voy a hablar de nada ni de prefilatelia ni de nada, sino de un entretenimiento que todos podemos tener cuando queremos coleccionar, cuando queremos hacer algo. Entonces, esto es una pequeña experiencia sobre las franquicias. La franquicia, bueno, no vamos a hablar para nada ni de reglamentación, ni de 1897, ni de los reales decretos de 1716. No, todo eso lo dejamos para otro momento. Esto es un entretenimiento. Es decir, yo en el año 90 estaba en el equipo directivo de un centro público, de un colegio de Arganda del Rey, que es de donde vivo. Y entonces, bueno, pues me planteé que las franquicias utilizan unas marcas y que en el año 93 iban a desaparecer. Iban a desaparecer porque un decreto hacía que desapareciesen las franquicias. Y entonces me propuse, oye, pues mira, sería un trabajo interesante, puesto que además estaba con chavales, pues, y estaban haciendo un trabajo sobre la Comunidad de Madrid y todo lo demás con sellos. Dije, pues podemos intentar conseguir franquicias. Las franquicias antes de que desaparezcan. Entonces me dirigí a un montón de organismos, preparé pues bastantes cientos de cartas en la cual me ayudaron chavales y todo lo demás para conseguir las marcas en el año 1993. Con lo cual conseguí pues, un fondo bastante interesante en el que pudimos estudiar en qué se habían convertido las marcas de franquicia. Y para ello vamos a remontarnos a la normativa que daba origen a esas marcas de franquicia unificadas, porque anterior a 1908 las marcas de franquicia en realidad eran las marcas administrativas de las empresas, de los organismos, firmas, había otra serie de motivos. Ya estamos en la primera página. El título, como hemos visto, es Variaciones de la marca de franquicia de 1908 en su último año de uso. Bien, espérate un poquito. Bien,
Como estaba diciendo anteriormente, a 1908, las franquicias podían utilizar cualquier tipo de marca bueno, que le pareciese a la empresa, al centro oficial que tenía derecho a esa exención de pago. En 1908, un Real Decreto decide de 23 de septiembre, de 23 de septiembre marca la normativa que tendrán que tener, a las que se deberán ajustar a las autoridades o corporaciones que tengan derecho a esa exención de pago, esa franquicia. Y bueno, pues hace una primera disposición que dice que tienen que llevar estampado un sello de fechas en el que tiene que aparecer la palabra correo, franquicia, ajustado en su forma y tamaño a la estampación del modelo que facilitará la Dirección General de Correos. Poquito después, si eso fue el 23, 5 días después, sale ya el modelo en la Gaceta de Madrid, el modelo al que se tiene que ajustar al que se tiene que ajustar. Vamos a ver qué es lo que dice ese decreto. Los sellos deberán ser de acero, bronce o caucho, a voluntad de la autoridad o corporación que los necesite y libremente ha de adquirirlo. Esto es importante. Es decir, se puede comprar en cualquier sitio, con lo cual puede haber variaciones de unos a otros. La estampación se hará en tinta negra de clase adecuada al sello. Tendrá una altura de 53 milímetros, comprendida la corona, circunferencia exterior, un diámetro de 38 milímetros y 29 la interior. Un espacio para la fecha delimitado por 2 líneas paralelas, 9 milímetros, y el dibujo de la corona y los tipos de letras y cifras de las dimensiones del modelo. Bueno, ahí viene explicado, pero si os fijáis, da una normativa muy clara. Aquí pongo unos ejemplos de los primeros años. Bueno, hay una del Escorial de Madrid, otra de Moral Zarzal, que por cierto pone Moral Zarzal, lo tenemos separada la palabra, de aquí de Madrid, del Gobierno Militar, del Hospital Militar de Madrid, intervención, en este viene además aquí abajo ya la unidad que corresponde, del habilitado del culto y el clero para la diócesis, creo que es de Granada, esta es la que puse, no me acuerdo si es Sevilla o... Bien, aquí otra, por ejemplo, que son de la Junta Local de Reformas Sociales. Es decir, estas primeras franquicias se ajustaban totalmente a lo que era la normativa de 1908. Lo cierto es que, bueno, pues eso estuvo funcionando bastante tiempo, pero la verdad es que en España el tema de la franquicia siempre ha sido muy, muy particular, porque todo el mundo ha intentado abusar. No sé si en otros países también es así, pero eso ha hecho que en bastantes ocasiones se tuviera que suprimir el derecho de franquicia, volviese otra vez a hacerse con listados más restrictivos o menos. Bueno, todo eso podría ser motivo de otra charla o de otras muchas charlas. Pero aquí en realidad lo que estamos hablando es de la propia marca de franquicia, de esa que estamos viendo, no de las militares y tal, sino de la marca. Bien, ¿qué sucede? Pues que en España, pues desde el año 1908 al año 1993, o al siglo XXI, pues ha habido muchos acontecimientos. Es decir, en España hubo una época de república en el año 31, empezó la guerra civil, ganaron las fuerzas, vamos a llamarlas nacionales, la guerra, y luego después en el año 75 llegó la democracia. Es decir, se han producido distintos cambios de régimen. ¿Qué ha sucedido? Pues que el propio sello, aunque no ha habido una normativa que cambie lo que es el fondo, sí han cambiado, por ejemplo, lo que son la corona. En el decreto de 1908 se habla de una corona real, la parte superior de la marca. En el 1920, corona condal. En el 32, mural. Estamos hablando de la República. Ya en la República pasa a la corona mural.
en una circular de correos del año 37, en el bando nacional, estamos hablando ya de la guerra civil, pasa, mientras que la zona republicana sigue con la corona mural, en el resto, los territorios que iban avanzando, se vuelve otra vez a la corona condal, con el caso muy particular de que cuando una localidad cambia de bando y quieren mantener la marca de franquicia, en muchos casos lo que hacen es simplemente quitan la corona y se queda sin corona. Y así no tienen que andar buscando otra corona diferente. Sin embargo, luego después, en un decreto de Jefatura de Estado, se saca un modelo nuevo con el águila, que es el del escudo de España, que sería el modelo franquista. Bien, después, en el año 71, en una circular, pues volvemos otra vez a la corona condal. Y en el año 80 aparece el escudo constitucional con distintas interpretaciones, que hasta entonces no se había legalizado el nuevo escudo. Pero no encontramos ninguna normativa a partir del 80, no sé si José Antonio nos podrá ilustrar, alguna normativa que hable del cambio de corona o del cambio del sello de franquicia. Teóricamente, los sellos de franquicia, estoy hablando del tampón, el sello de franquicia, no tendría que haber cambiado, excepto en la corona, respecto al decreto de 1908. Pero vamos a ver cómo eso no ha sido así. Aquí tenemos algunos de los tipos, del tipo de corona, de los cambios que ha habido. La mural es la que tenemos, la republicana, la de la época de franquista, de Franco, es la del águila, que es la que tenemos. Bueno, pues eso va variando y la ley de 31 de 1990, de 27 de diciembre, establece en uno de los artículos que en 3 años quedarán suprimidas todas las franquicias y los centros de administración que gozasen de este beneficio tienen que ajustar sus presupuestos de manera que el aumento de gastos que suponga la supresión quede incorporado a sus propios presupuestos, es decir, que desaparece la franquicia. Bueno, es decir, que eso sería el 31 de diciembre de 1993. Bien. ¿Qué sucede? Pues que ese año, como he dicho, pues con un grupo de chavales pues, del colegio y con otros compañeros, porque entonces teníamos una asociación filatélica en el Rosalía de Castro, que es donde yo trabajaba, pues nos pusimos a averiguar. Empezamos a mandar cartas. ¿Dónde las mandamos? Pues no sé, por ejemplo, como soy de Toledo, pues a todos los centros públicos de Toledo y también a los de Madrid y a organismos que me llamaban la atención. Y si eran colegios, pues a mí, por ejemplo, en Lérida, pues si había algún colegio que me llamase el nombre la atención, si había no sé, un Miguel de Cervantes en Valencia, pues lo mandaba al Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, pues al final nos hicimos con muchísimas franquicias de distintos lugares que nos permitió ver en los distintos sitios qué tipo de franquicias se utilizaban. Y entonces eso permitió hacer un pequeño estudio. Luego, además, hubo una serie de elementos adicionales que bueno, me alegró mucho de encontrar. Por ejemplo, el hecho de cómo cada colegio o cada organismo entendía la franquicia. Por ejemplo, otra cosa que me pareció interesante es que muchos de los lugares, de las franquicias que conseguimos, van a ser el único reflejo postal que va a quedar de ese movimiento, de esa franquicia. Nadie coleccionaba franquicias, porque es una cosa, esas son las franquicias, se tiraban a la papelera. De hecho, yo ponía en la carta, por favor, recogerme las... os pido que recojáis las franquicias que recibáis, las cartas de franquicia de los últimos 15 días y me las enviéis pues, para preparar, para hacer un pequeño estudio de lo que haya. Entonces, claro,
a ver, un colegio, pongo por caso, manda la correspondencia oficial a al Ministerio, a la Consejería de Educación, entonces no había consejerías, a la Dirección Provincial de Educación, pero luego después no se la manden a ningún coleccionista. Entonces, gracias a eso hemos podido conseguir, o hemos podido mantener pues, un montón de franquicias que hubieran desaparecido y de los que no se conocería nada. Bueno, y entonces el estudio, de alguna manera, lo clasifica en 5 apartados. El primero era la corona, el tipo de corona que se utiliza. Entonces, aquí he sacado 5, o sea, 2, 4, 12 tipos de corona diferentes en distintas marcas de franquicias. Esto va a propósito de cómo funcionaba la petición de franquicia. Se lo pedías a un proveedor. Como no tenías que ser un proveedor general, tú decías, quiero que tenga una base redonda donde me ponga el nombre y bueno, pues una corona encima. Pues cada uno colocaba la corona que le parecía. Aquí tenemos distintos tipos de corona, con lo cual, bueno, pues puede resultar curioso. En este caso, la que hay aquí, en el sobre, pues es del Colegio Público Montelindo, me parece, de Bustarviejo en Madrid. Y con lo cual conseguía otra cosa, que si realmente se seguían las instrucciones, se consiguiese además el fechador de Bustarviejo, que además es un pueblecito muy pequeño y que al poco tiempo seguro que desapareció, ya no, ni siquiera existe ese fechador. Puedo decir que de los colegios de provincias como Badajoz, como Cáceres, como Ávila, la mayoría de los colegios ya ni siquiera existen. No el fechador, no es, ni existe el colegio, ni existe el pueblo. O sea, el pueblo sí, perdón, ni existe la oficina de correos del pueblo. Cuando yo estaba trabajando en pueblos rurales, porque he estado trabajando en el campo, ya sabemos todos que lo clásico era el médico, el maestro, el cura y el funcionario de correos, el cartero. En la mayoría de los pueblos pequeños los colegios se han cerrado o se ha hecho una concentración. El cura tampoco, porque ya tiene que servir varios pueblos. El médico se lo han llevado a un centro de salud y el cartero ya tampoco existe porque se hacen rutas. Entonces, bueno, pues hemos conseguido algunos matasellos y algunas marcas que no se hubieran conseguido de otra manera. El segundo elemento que analicé fue lo que es el cuerpo, lo que llamaríamos el cuerpo. Entonces, si nos fijamos, aquí está señalado con flechas. Esto tuve la ayuda de un amigo que fue el secretario de la Federación Centro, Julio Imizcoz, que la verdad hizo un trabajo estupendo de limpiar las marcas, de señalarlas, o sea, me ayudó, bueno, no me ayudó, lo hizo él, realmente. Yo le daba el material y él fue capaz de sacar todas estas, este trabajito, que hay gente que lo sabe hacer, pero yo no. Entonces, mira, aquí tenéis, por ejemplo, el Ayuntamiento de Fiñana, con qué distancia había entre unas y otras. Unas que van con unas estrellitas, otras que tienen la estrella inferior, otros que, por ejemplo, no te ponen nada, aquí te ponen correo, franquicia, y en el juzgado de paz de Batres, en Madrid, no tienen ni marca ni otra. En esta de aquí, la palabra correos y la palabra franquicia se ha ido ajustando a los tamaños. Vamos a ver, en esta la palabra correos la han partido por la mitad. Es decir, la variación es total. Comparado con las de 1908, que eran todas uniformes, esto se ha convertido en un trabajo que depende de la imprenta o del lugar donde la hayan encargado. Otro elemento van a ser las referencias nacionales. Las referencias nacionales en el escudo constitucional son las columnas, el escudo de España por detrás, el escudo. Entonces, bueno, pues nos encontramos como las columnas varían con lo que es la corona en la parte superior de las columnas diferente. El plus ultra, que es otro lema, el lema del escudo de España, en algunos se ve,
en otros no se ve, es como si no existiera. En otras franquicias las columnas van separadas y en otras se omiten, como en este, el de Cañaveral de Cuenca, se omite. En algunas se coloca parte del cuarterón del escudo y en otras se omite. En otras un cuarterón va en negro y otro va en blanco. El escudo de Granada viene en algunos y en otros no. Es decir, bueno, pues es un entretenimiento sin más, que es lo que me sirvió a mí, pues para divertirme sin más historia. En este caso, bueno, pues la que he puesto aquí, la hoja, es una de ellas que es la que está separada, pero además incluso consiguiendo lo que es la marca de haber pasado los rayos X en su momento, de haber pasado, estar exenta de ningún problema. Eso que ahora es parece que era tan difícil en el Ministerio del Interior y en la Guardia Civil. Otro elemento fundamental ha sido las referencias autonómicas. Resulta que, bueno, pues como no había normativa, yo no he encontrado ninguna normativa, lo he buscado por ahí, no he encontrado la normativa que permita que la Junta de Galicia, en lugar de colocar una corona, coloque el escudo de la Junta. Y ni eso, ni la de lo que es el escudo de la Comunidad Valenciana, con el casco, o ni siquiera aquí abajo la marca de la de la escuela del País Vasco. Pero fijaros, otra característica es que muchos centros andaluces han utilizado el color verde en las franquicias, porque es el color que ha identificado a la Junta de Andalucía, a la Andalucía, con lo cual es curioso que han utilizado como elemento referencia autonómica el color verde en las franquicias. La franquicia tenía que ser negra, porque te lo dice la normativa que se ha ido repitiendo decreto tras decreto desde 1908. En otras, por ejemplo, se ha optado por poner los textos en bilingüe. Aquí la tenemos, la Escuela Oficial de Idiomas de Eibar, lo tienes en euskera y en castellano. La verdad es que con el tiempo se han ido quedando casi todo en el idioma materno, no en el nacional. Aquí tenemos otra de Eibar también, Luis Ezeiza y Cachea, de Escoriaza. Si nos estamos dando cuenta, el de Alcorcón no sé por qué está en azul, sinceramente no lo sé. Entonces, bueno, pues la referencia autonómica en algún caso, como este del sobre, que le veremos ahora después también, es un sistema fantasía. El de Vinaroz. Ha habido lugares de Valencia, como veremos ahora, que han utilizado una marca de franquicia que la vamos a llevar fantasía, porque no la podemos llamar de otra manera. Además, fijaros que no han dejado ni espacio para la fecha. Y la han puesto a mano aquí debajo, la veis aquí debajo, han puesto la fecha 24 del 12 del 93, a mano en cualquier sitio. Esto es de un colegio, de un instituto de bachillerato, el Leopoldo Querol. Vamos a ver más diseños. Es que también nos encontramos diseños de todo tipo. Ya no estamos hablando del modelo de 1908, sino algo de totalmente diferente. Aquí tenemos uno del País Vasco, encuadrado, posta, usurbil, los que os he dicho de este caso de San Sebastián, Donosti, San Sebastián, gobierno vasco. Y esto es lo mismo, pero en euskera, que yo no lo sé leer. Tendría que leerlo despacito. Aquí tenemos uno de Cercedilla de Madrid, del Colegio Público Vía Romana, Ministerio de Educación y Ciencia, Colegio tal, Cercedilla, Madrid, correo franquicia. Este que tiene un escudo, pero puesto como le ha parecido, Instituto de FP, y en euskera y en castellano también, de Mutricu. Los que os he dicho de la Comunidad Valenciana, con creo que es el escudo, el casco de Jaime I, que no tienen espacio para fecha, y que se pone a mano donde pueden, aquí en el centro normalmente. Consejería de Cultura, franquicia, biblioteca pública, tal. El de Manacor, que bueno, pues aquí tenemos también otro modelo diferente, la Asamblea Regional de Cantabria o el Instituto Nacional de Empleo, que no tiene nada que ver. Hay uno muy bonito
que en la página de Ágora de Filatelia, en el trabajo de Luis, que está ahí presente y que es bueno, pues el que está recogiendo todas estas cosas a nivel nacional y al que felicito, pues no puedo hacer otra cosa sino decir que es una de las personas que están haciendo más por la filatelia moderna, porque se conserven cosas que desaparecerían. Bueno, pues ahí tengo uno muy curioso que creo que es de Premià de Mar, creo que es ¿dónde le tengo por aquí? Así, de Premià de Mar, con un barquito que pone Ayuntamiento Correus franquicia. Es decir, son variedades y diseños fantasía. Si os fijáis con esto, uno ha podido jugar un montón y no se ha gastado dinero. Ha sido un gasto mínimo, un entretenimiento, un recoger una historia postal para el futuro. No estamos hablando de piezas de ningún valor. Si nos vamos a las piezas de la guerra civil, pues sí, tienen un valor por guerra civil, por los barcos, por tal. Si nos vamos a la época de las guerras, de otras guerras anteriores, lo mismo. Pero estas no tienen un gran valor económico, pero sí de entretenimiento. Y esto es una forma de divertirse, como en su momento pueden ser los fechadores, o han podido ser los fechadores actuales que desaparecen también, los enlaces, los CEM, los correos enlaces motorizados, cosas que han permitido divertirte sin necesidad de tener que estar buscando en una subasta algo. Y que además la mayoría de las cosas, la mayoría de las piezas nuevas las consigues por intercambio. Y fijaros, esto era toda la intención de la charla. No tenía más que, la única intención era mostraros lo que se puede hacer con un poquito de tiempo y con algo que, bueno, pues que nadie se había ocupado de ello. Vuelvo a decir aquí y aconsejar a todos que visiten la página, los que no lo conozcan, la página de San Filatelio que tiene Luis. Ponéis San Filatelio en Google y vais a ver una cantidad de publicaciones extraordinarias trabajadas con la ayuda de todos los foreros de Ágora, y en una de ellas son precisamente las franquicias. Si os fijáis, el 31 de diciembre acaba la franquicia, ya a partir de ese momento, y en esos primeros días, puesto que yo recibo muchas cartas a primeros, bueno, después de las vacaciones de Semana Santa, en los primeros días, gente que bueno, pues me las está mandando, nos encontramos principalmente tres tipos de correo. Por una parte, aunque esta es 24 de diciembre, hay algunas sobre todo en Extremadura, que siguen utilizando la marca de franquicia al menos 10 o 15 días y sin poner el sello. Otras, bueno, dejan la marca de franquicia casi como un recuerdo, pero franquean las cartas, las franquean pero dejan esa marca. Y luego, por último, hay algunas que tenían, ya se ve que tenían los sobres preparados con la franquicia, ponen franqueo pagado oficial, que por cierto ni va con numeración, ni va con normativa, ni va con nada, y tachan la marca anterior. Normalmente estos se dan pues hasta el día 20, 25. El Correos es bastante tolerante en general, no he visto ningún sobrepenalizado, además son organismos oficiales, incluso alguno se ha llegado a ver hasta de un mes después. Y bueno, pues esto es lo que da de sí esta pequeña charla. Fijaros que me ha ajustado a la media hora que habíamos dicho, y bueno, pues es una cosa que espero que os haya parecido curiosa, por lo menos.